A las 21 horas del pasado viernes y organizada por la Unión de Hermandades, tuvo lugar en la bodega de Argüeso la conferencia Sanlúcar, Principio y Fin del Mundo. Dicha conferencia estuvo a cargo de Francisco Pacheco, presidente de la Fundación Puerta de América, que deleitó a los asistentes, unos 30, con una magnífica exposición de nuestra historia más gloriosa y que fue apoyada con diapositivas en el transcurso de su disertación e imágenes de un vídeo de promoción creado por la propia Fundación y que se emitió al final de la conferencia. Terminadas las dos partes en las que se dividió esta conferencia, Francisco Pacheco respondió a las preguntas o dudas de los asistentes. Finalmente, Agustín Hernández, presidente de la Unión de Hermandades, entregó una reproducción del cartel editado este año por el Consejo Local de Hermandades y Cofradía de Sanlúcar, en el que figura la imagen del patrón de la ciudad. Dicha imagen ha sido restaurada por la Fundación Puerta de América. Pues son mucho más los que hay en Cádiz que en Sanlúcar, entonces no están en el agrado montar lo que es la casa de contratación en Cádiz, tampoco en la costa onubense, puesto que está cerca de la frontera con Portugal, y al final deciden montarlo en Sevilla. El problema que tiene Sevilla es su río. Es indiscutiblemente un río no como el que conocemos nosotros hoy en día, sino un río que albergaba muchísimas dificultades en el curso. Sevilla, indiscutiblemente, es la ciudad más importante de Castilla en esa época, la más rica, un poder comercial extraordinario, pero desde que la Casa de Contratación en el año 1503 se funda en Sevilla, tiene que crear un apéndice en Sanlúcar de Barrameda, el mismo año donde los funcionarios de la Casa de la Contratación tendrán que venir a Sanlúcar para despachar y recibir a la flota. Eso hará que Sanlúcar gane muchísimo más en esplendor y en riqueza. Y nosotros lo que tratamos de demostrar, que no tenemos que demostrar nada, puesto que todo está escrito, pero sí queremos llevar a nuestra gente de Sanlúcar ese tesoro que otras ciudades se apuntan en lo que es la carrera de India, y creo que con Sanlúcar no tienen ningún parangón. Lo verán ustedes ahora, la cantidad de flotas, cómo son las flotas, la cantidad de gente que componen una flota, etcétera, etcétera. Pero todo esto parte desde el primer viaje de Cristóbal Colón. Los españoles, y lo que más se va buscando en esta época es lo que van viendo ustedes ahora mismo, que son las especias. Las especias son un producto que solamente llegaban a Europa a través de una serie de rutas. Al principio con la ruta de los fenicios, después la ruta de los romanos, la ruta de la seda, lo que es la ruta del Mediterráneo, por donde nos llegaban a nosotros, y de la parte de China, todo lo que venía de la seda y de lo que eran las Molucas. Entonces llega un momento en que las dos potencias marítimas de esa época, que son Portugal y la Corona de Castilla, tratan de dividir el mundo en dos partes y de hacerse ellos los poderosos con respecto al tema de las especias. Antes de eso les voy a enseñar un plano sobre la ría del Guadalquivir, a ver si abre, donde se ve perfectamente la dificultad de navegar por lo que es el estuario del Guadalquivir hasta Sevilla. Vean ustedes la cantidad de meandros que tiene el río, la cantidad de bocas que tiene el río y de brazos que ya hoy en día no existe. Esto tenía una extensión de 130 kilómetros y normalmente se tardaban aproximadamente, cuando las flotas eran pequeñas, le llamamos flotas pequeñas o una expedición pequeña de 2 o 3 barcos, solía tardar entre 2 y 3 días, pero cuando las flotas eran inmensas tardaban semanas en llegar de Sevilla a Sanlúcar. Y la mayoría de los barcos venían en lastre o en vacío por la dificultad que tiene el río. El río tiene una serie de bajos, como son los Pirares, el Valle, el Saucejo, el Naranjal, hasta llegar a las Orcadas, y después hay otro bajo entre las Orcadas y Bonanza que se llama el Bajo de la Albina. Entonces todos estos bajos lo que hacían era una dificultad tremenda de que los barcos pudiesen navegar hasta Sevilla. Eso hace que desde el principio la Casa de Contratación, todo lo que hoy hemos leído muchas veces en los libros, que nos habla de que toda la carga se ha hecho en Sevilla
y que todo es en Sevilla. Sevilla es la gran ciudad, la que monopoliza todo el comercio con América documentalmente. También hay muchísimas cosas de estas que se hacen en Sevilla, pero donde se ejecuta la acción, mayoritariamente la acción de partir la flota, de pertrechar la flota, de estar durante meses preparando esa flota, esa ejecución se hace en Sanlúcar de Barrameda. Y donde definitivamente los funcionarios de la Casa de la Contratación hacen que partan la flota, parten desde Sanlúcar de Barrameda. Parece que también en los libros de historia, como si los barcos de aquella época tuviesen motores Volvo Penta. Nombran Sevilla y el barco lo vemos directamente en América. No. Hay un proceso largo y ese proceso es el que se ejecuta en Sanlúcar de Barrameda. Nosotros tratamos con estas charlas históricas y documentándonos de que efectivamente lo que hablamos y lo que decimos tenemos totalmente toda la razón. En la broa del Guadalquivir, esto es un plano del siglo XV, del siglo XVI, de Lois Mentenau, donde se ve perfectamente cómo es la barra de Sanlúcar y cómo la ciudad va creciendo en grandeza hasta ganarle lo que hoy conocemos como todo lo que es de banda hasta la banda de la playa. Esta parte de aquí que nosotros vemos en esta época es la banda de la playa. Ven ustedes el canal que hay hoy y estos son los canales antiguos de cómo se gobernaban los barcos para entrar en Sanlúcar. La verdad que la barra de Sanlúcar, sin los pilotos de la barra, no había enemigo ni escuadra que fuese capaz de venir a Sanlúcar, como dicen en aquella época, hacerle daño a la villa. Es imposible. Si no se saben los canales, la profundidad, la barra es un movimiento, digamos, del lodo y de la arena que va cambiando constantemente. Y eso con las barcas en tierra, quien verdaderamente lo conocían eran los pilotos de la barra. Igual que había pilotos del río, que eran los que traían las naves desde Sevilla a Sanlúcar o de Sanlúcar a Sevilla. Hablo de naves cuando son carabelas o galeones, no los barcos pequeños que son los barcos de acarreo. Aquí también están los fondeaderos de Chipiona, aquí hay otro fondeadero que se llama el Berronal, y esto es un canal que descubrieron los ingleses, y por aquí, al final, cuando había mucho enemigo en la costa, eran por los sitios donde más rápidamente se entraba a Sanlúcar. Normalmente la flota esperaban aquí, y la flota no es como el que entra a lo mejor 80 o 100 galeones a la vez, sino que eso tiene un tiempo. Una flota, tanto para entrar como para salir, podría tardar aproximadamente entre 3 o 4 días en sacar todos los barcos para que la flota estuviese totalmente reunida. Cuando empieza, digamos, a verse el poder económico que empiezan a tener la Portugal y la Corona de Castilla, los descubrimientos que se hacen en el Atlántico se dividen, digamos, el océano Atlántico en dos partes. En el Tratado de Alcazaba, en el año de 1479. En el hemisferio norte, todo lo que se descubra pertenecerá a la Corona de Castilla, y todo lo que va hacia el sur pertenecerá a la corona portuguesa. El primero que dobla el Cabo de Buena Esperanza, que son los portugueses, es Bartolomé Díaz, y la singladura que hace en un principio para doblar el Cabo de Buena Esperanza y llegar al río do Infante o al río Fiz, que está en la República Sudafricana, le lleva muchísimo tiempo. Ellos tenían en la zona aquí del Golfo de Guinea una zona que se llama El Mina, que era donde las caravanas comerciaban con el oro y con muchas riquezas. Entonces, ellos aquí sí llegaban rápido. Ahora verán ustedes en una diapositiva cómo se mueven los vientos en el Atlántico, tanto en el sur como en el norte, y la verdad que al final, tanto los portugueses como los españoles son unos extraordinarios navegantes. Calicut lo tienen ustedes ahí en el plano, en la India, porque en esa ciudad era donde se comercializaba, en la costa Malabar india, es donde se comercializaba todas las especias, la seda y todas las riquezas del Oriente, lo que antes llegaba a través de la península arábiga, pero en el momento que, este es el viaje de Colón, en el momento que Vasco de Gama consigue llegar a Calicut, automáticamente toda la ruta de lo que va por la península arábiga desaparece.
Y los portugueses se convierten en ese momento en los más poderosos, digamos, en Europa. Quizás porque las especias costaban muchísimo más que el oro. Hay que pensar que de la expedición de Fernando de Magallanes solamente vuelve una nave, que es la nao Victoria, y con las especias que trae la nao Victoria se pagó con sobra los 8 millones de maravedíes que costó la expedición. Es decir, para que tengan ustedes más o menos una idea de del valor y el poder que daba esto en esa época. Una vez que los portugueses han descubierto la ruta, digamos, hacia el Océano Índico, le aparece, digamos, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón lo que hace es que, por la parte norte, trata de buscar una ruta hacia las Indias. Y lo que se encuentra, en realidad, o lo que encuentra la Corona de Castilla, es un continente. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Los españoles lo único que hacen es que constantemente están bombardeando ese continente, buscando un paso que les lleve a lo que es las Molucas, que es donde se producen todas las especias. Con el Tratado de Tordesillas, una vez que se ha descubierto América, se vuelve a dividir el mundo en dos partes. El este, en esta zona de aquí, todo esto desde la punta del Brasil hacia este lado, le pertenece a Portugal, y todos los descubrimientos de aquí hacia Occidente le pertenece a la Corona de Castilla. En el Tratado de Alcazaba, vean ustedes esta línea, que lo que llega hasta la Florida, si en aquella época tuviesen ellos los medios que hay hoy en día, se hubiesen dado cuenta perfectamente que los españoles, en este caso, digamos que habían cambiado o habían engañado la posición de las islas, ¿no? En el plano original se ve que todo lo que son las islas caribeñas están prácticamente puestos en este sitio de aquí. Entonces, con el descubrimiento de América, ellos tratan, durante el Tratado de Tordesillas, se trata de trazar una línea. ¿Dónde tratan la línea? Por eso hay mucha versión de que ya habían conocido muchos navegantes el continente americano. Ellos tratan de trazar una línea desde las islas de Cabo Verde, que están en esta posición, y a medida que se van reuniendo tanto los españoles como los portugueses, los españoles van cediendo en una cantidad, digamos, de leguas, que es como ellos marcaban antes la navegación. Le dan primero 100 leguas, los portugueses dicen que no, le dan 200, dicen que no, les dan 300, dicen que no, y fíjense ustedes que cuando les dan 360 leguas, automáticamente firman los portugueses, porque la costa brasileña está a 370 leguas. Es decir, los tíos sabían perfectamente dónde, o alguien, o tenían conocimiento de dónde iban. Estos vientos, para que ustedes vean cómo rolan, todo lo que es en el hemisferio sur va en este sentido, y todo lo que va en el hemisferio norte va en el otro sentido. Por eso las navegaciones desde la península hacia América a los españoles les favorecían muchísimo, lo que es que iban con todos los vientos, digamos, a favor. Y a la hora de la ruta, cuando Antón Alamino descubre lo que es la corriente del Golfo de México y la corriente del Atlántico, en 1519, él consigue que haga esta ruta llegando, digamos, hasta las Azores. Entonces, al descubrir esto, los viajes de exploración se acortaron muchísimo, tanto el ida como la venida. Y los portugueses aprovecharán estos vientos del sur, haciendo una ruta que ellos le llaman la Volta do Mar.